Hay más, el Estudia Humanitatis Radio, un espacio para la iluminación de las comunidades. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todo nuestro público, a todos quienes nos ven y escuchan a través de nuestra página de Facebook, en el Estudio Humanitatis Radio. Le damos la más cordial bienvenida. También saludamos a todas las personas que nos están escuchando a través de www.radiomorir.com. Buenas tardes. Hoy tenemos un programa muy especial. Agradecemos a todas las personas también que le han dado like a nuestra página. Ya rebasamos las 430 seguidores. Eso nos llena de gusto, de gozo, porque pues nuestro programa va creciendo de a poco. También les agradecemos que se hayan inscrito ya a nuestra página de YouTube, donde estamos cargando todos los videos de las entrevistas en vivo por Facebook. Les pedimos nada más que tengan un poquito de consideración con la página de YouTube, porque subimos los videos de las transmisiones en vivo a través de Facebook y la calidad del audio es un tanto diferente, pero tienen una calidad aceptable y se escuchan muy bien nuestros programas. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Estudio Humanitatis Radio. Un programa muy interesante con, repetimos, invitados que más adelante vamos a presentar y invitados de lujo, profesor. Así es. Para empezar, bueno, el día de hoy les invitamos a el teatro, en el Teatro Experimental de Jalisco, hoy viernes 6 a las 20 horas y el sábado 7 y domingo 8 a las 18 horas, se presenta la obra Armadillos, un viaje hacia el otro lado. Es una obra recomendada para adolescentes y adultos, y el Teatro Experimental de Jalisco pues se ha caracterizado por presentar obras con contenido, entonces seguramente valdrá la pena ir, y también les hacemos la cordial invitación a que consulten nuestra página. Ahí está la página de la Gaceta Universitaria de nuestra casa de estudios, donde se anuncia el 7º aniversario de la librería Carlos Fuentes en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Tiene varias actividades culturales. Empezaron ya las celebraciones el día 4, pero siguen las actividades hasta el día 7 de junio. Pueden consultar ahí entonces en nuestra página, sino también dirigirse a gaceta.udg.mx, diagonal aniversario 7, librería, y ahí van a encontrar las actividades de celebración del 7º aniversario, que tienen muy buenas editoriales, muy buenas publicaciones también ahí en esa librería. Va a haber descuentos, profesor. También va a haber descuentos, entonces apúntense, porque generalmente estamos a la casa de los descuentos en los libros, y eso es refrescante para los que buscamos enriquecer nuestras bibliotecas. Y en la cápsula, recordando a quién tenemos el día de hoy, Alejandro. Tenemos a George Lakoff. Él nace en Berkeley el 24 de mayo de 1941. Sigue vivo, profesor, y actualmente espero que hasta hace 20 minutos antes de entrar al programa. Y que siga vivo por mucho tiempo. Esperemos que siga. Es un lingüista cognitivo, investigador y filósofo estadounidense. Fue uno de los fundadores de la semántica generativa en lingüística en la década de 1960, fundador de la lingüística cognitiva en el año de 1970 y uno de los investigadores de la teoría neural del lenguaje durante los años 1980. Fue profesor de lingüística en la Universidad de California y se retiró desde 1972 y se retiró en el 2016, profesor. Muy bien. Ese fue nuestro recordando a... Y pues a propósito del tema que vamos a tocar el día de hoy y de nuestros invitados, a quienes les daremos enseguida la más cordial bienvenida, no sin antes decirles a todos los que nos están ya escuchando y siguiendo a través de nuestra página de Facebook, pueden dejar sus comentarios como ya lo están haciendo, saludos a través del chat en vivo, también preguntas que quieran hacerle a nuestros invitados y que se vayan anotando a lo largo de la transmisión, porque al terminar nuestros invitados nos harán el favor de elegir un número para el sorteo del libro del cual vamos a hablar el día de hoy, que pueden ver ustedes ahí en pantalla: Metáforas conceptuales en unidades fraseológicas, estructuración de redes conceptuales y conceptos culturales, por la Universidad de Guadalajara. Tenemos de hecho aquí a los autores de este libro, que ya lo revisamos, es muy interesante y que aporta muchos datos, sobre todo para quienes se interesan en temas de lingüística.
Y pues para hablar de ello contamos el día de hoy con la presencia de Carmina Alejandra García Serrano, que ya nos ha visitado. Bienvenida nuevamente. Ella es doctora en antropología por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, maestra en gestión y desarrollo cultural por la Universidad de Guadalajara, licenciada en letras hispánicas también por la UDG, entre muchas otras de las cosas que ella ha acumulado a lo largo de su carrera profesional, pues es líder del cuerpo académico, análisis de textos del CUCH, trabaja líneas de investigación, antropología, lingüística cognitiva, fraseología y análisis de textos, trabaja en investigación de redes conceptuales y conceptos culturales a propósito de ese libro, y pues obviamente es autora de este volumen. Doctora Carmina, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias. Y contamos también con la presencia del coautor de este texto, que es Giovanni Escareño Dávalos. Él es doctorante en Humanidades, licenciado en Letras Hispánicas y maestro en Estudios Críticos del Lenguaje por la Universidad de Guadalajara. Ha impartido múltiples cursos y talleres a nivel licenciatura y posgrado. Sus líneas de investigación lingüística cognitiva, fraseología, poética cognitiva y análisis de textos literarios, así es que es también una autoridad junto con la doctora Carmina del tema del que nos van a hablar en este libro, y pues está haciendo su trabajo de investigación de tesis en el doctorado en Humanidades. Maestro Escareño, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, doctor, muchas gracias. Bueno, ya aquí nos dejaron saludos. Karime OR deja saludos a los invitados. También Sergio Martínez Ruiz, saludos a los invitados y a su compa Chano. Sergio Martínez Ruiz también me manda saludos, muchísimas gracias. Y ya se están anotando algunas personas para el libro. Entonces, bien, pues bienvenidos, buenas tardes de nuevo. Y podrían platicarnos brevemente cómo surge el proyecto de este libro, y un poquito también cuál es el tema de este libro del que nos van a platicar el día de hoy. Pues bien, bueno, el tema de este libro surge a raíz de que hemos estado investigando por ya bastante, yo diría que años, las metáforas conceptuales. Entonces, poco a poco empezamos a ver que Lakoff y Johnson hacen mención de que existe una red conceptual que estaría, digamos, formada por toda una interrelación de conceptos que construimos de manera metafórica, pero no nos presentan como ejemplos de esa red o la explican a más detalle. Entonces nosotros empezamos a cuestionarnos cómo sería una red conceptual, cómo se conformaría, cuáles serían esos procesos como para que se formara, cómo la podríamos modelar o representar. Y ahí también, haciendo trabajo en este sentido, pues surgieron los conceptos culturales. Es decir, empezamos a tratar también de esquematizar cómo es que un solo concepto está relacionado con muchos otros que ayudan a construirlo, y que digamos, pues es mucho más complejo que pensar que un solo concepto estructura a otro, sino que son muchos los conceptos que ayudan a estructurar a otro concepto. Entonces, y a más utilizado o más, digamos, popular es el concepto, más complejo llega a ser en este sentido. Sí, bueno, lo que a mí me gustaría agregar, pues sí, ya tenemos tiempo trabajando en la teoría de la metáfora, que es, digamos, donde se desprende el concepto de metáfora conceptual, y en general también en otros aspectos que tienen que ver con lingüística cognitiva. Hemos desarrollado algunos otros proyectos de investigación, unos no necesariamente publicados, pero algo también importante que ya comentaba la doctora Carmina, en esta, digamos, mención que Lakoff y Johnson hacen de esta red conceptual, es que los autores, o sea, van a establecer la presencia de las metáforas conceptuales desde un punto de vista lingüístico, pero ellos no van a utilizar una teoría que sustente, digamos, la parte de lo que ya comentábamos un poco antes de iniciar el programa, como las frases hechas. Entonces, lo que hacemos nosotros justo en este libro es
utilizar teoría que viene del área de la fraseología para interrelacionar fraseología con lingüística cognitiva, un poco para tratar de rastrear estos denominados conceptos culturales por medio también de las redes conceptuales. Una de las revelaciones que a mí me pareció muy interesante es precisamente esto de pensar en términos de red conceptual, porque generalmente en algunas tradiciones, por ejemplo, filosóficas, uno piensa en la construcción de los conceptos como procesos más bien aislados, generación de conceptualizaciones universales a partir de abstracciones. Y cuando se piensa en las relaciones entre conceptos, se piensan generalmente como en subordinación. Que si el género y la especie, por ejemplo, en la clasificación clásica de los conceptos, ¿no? Hombre se define por el género próximo y la diferencia específica. Pero esta idea de la construcción de redes para pensar en términos de cognición, eso me resultó interesante. Y creo que el concepto clave aquí en esto de las redes es precisamente el de metáfora conceptual. ¿Qué es una metáfora conceptual? ¿En qué consiste esta? ¿Y cómo se va dando este concepto en esto de las redes conceptuales? Digamos que Lakoff y Johnson nos hablan de que detrás de toda metáfora lingüística estaría una metáfora conceptual. Ahora, ¿qué tenemos que entender por metáfora conceptual? ¿Cómo podemos comprenderla? Pues sería que tenemos un concepto estructurado en términos de otro concepto. Eso sería una metáfora conceptual. Y estas metáforas vienen siempre entonces como introyectadas por el sujeto, pero desde el contexto sociocultural. Así es. Puede haber, digamos, como nos están diciendo Lakoff y Johnson, si detrás de toda metáfora lingüística hay una metáfora conceptual, digamos que todas las metáforas tendrían esa capacidad de generar una metaforización a nivel conceptual. Sin embargo, ¿cómo las aprendemos? ¿Cómo nosotros vamos interiorizando estas metáforas? Pues a partir efectivamente del conocimiento cultural. Si entendemos la cultura en términos de conocimiento compartido, entonces, que es también una perspectiva cognitiva, digamos, de la cultura, desde ese enfoque, antropología cognitiva, pues nos vamos a dar cuenta de que hay un mundo de conocimiento que compartimos los seres humanos para poder pensar la realidad de manera semejante y para poder compartir y, digamos, comunicarnos en términos que, pues, nos entendamos, ¿verdad? Entonces, a partir de allí, de escuchar cómo se generan estas metáforas, el sujeto social las va interiorizando y va aprendiendo va aprendiendo los conceptos culturales. Y a partir de esa interiorización de los conceptos culturales es que luego puede generar estas metáforas e incluso innovar, ¿verdad? Algo que me gustaría agregar es justo cuando Lakoff y Johnson hablan de una metáfora conceptual y que tratan de distinguirlo de una expresión metafórica, es que habría que entender justo que la metáfora conceptual se da como un proceso mental, a diferencia de una expresión lingüística que puede ser metafórica o no, que ya lo vemos, digamos, en la lengua como tal, ¿no? Sin embargo, obviamente la teoría nos permite trabajar, digamos, la metáfora conceptual, pues no hay otra manera que trabajarla de manera lingüística, ¿no? Pero habría que entender que la metáfora conceptual es un proceso mental y la expresión lingüística contiene, digamos, detrás la metáfora conceptual. Entonces, pues, podemos tener, por ejemplo, una metáfora conceptual, como por ejemplo, una persona es una planta. Bueno, estoy pensando ahora que decimos, por ejemplo, la palma de la mano las plantas de los pies. Tendríamos acá que entendemos el dominio de lo humano a través, digamos, del dominio de lo natural y, digamos, que tenemos estas expresiones que se desprenden de esta metáfora, ¿no? Y esta metáfora sería como el esquema, la abstracción, que nos permite formular este tipo de expresiones. Entonces, la metáfora en su sentido lingüístico es como la vía, como para la comprensión de esa estructura mental que está subyacente.
Bien interesante. Antes de cederle la palabra a Alejandro, que también quiere hacerles algunas preguntas, Alejandra Avilés, una radio ciberescucha, ya ha sido a nuestro programa, que nos ha acompañado ya también en un programa. Saludos a los invitados y también nos manda saludos a los conductores. Muchas gracias, Alejandra Avilés, que espero que pronto la volvamos a tener porque la comprometimos casi para que nos hable de la mística de Clara, perdón, de Santa Teresa de Jesús. Entonces está más que... O místicas novohispanas. O místicas novohispanas también. Escuchamos ese Eso muy interesante. Alejandro, por favor. Bueno, para quienes comienzan a sintonizarnos, estamos charlando sobre el libro Metáforas Conceptuales en Unidades Fraseológicas. Estamos charlando con la doctora Carmina y el maestro Escareño, perdón. A mí me interesaría preguntar una cuestión que me hace un poco como de ruido, y entre ruido y curiosidad, porque comienzo a relacionar esta idea de metáfora conceptual con su formación estructural, y ahí me suena a que en ese sentido la metáfora conceptual puede contener valores cognitivos, epistémicos, no solo lingüísticos y literarios. Lingüísticos me refiero a los discursos orales, ¿no? Porque al parecer no solamente estas metáforas conceptuales son escritas, sino también se reflejan en el habla, ¿no? En el día a día. No sé si voy entendiendo más o menos o no. Sí. Tiene muchas implicaciones. Ok. ¿Cómo podemos entender esto de metáfora conceptual y sus valores cognitivos y epistémicos? Yo creo que primeramente habría que como que darle ejemplos a nuestros radioescuchas. Como estarán diciendo, bueno, ¿qué es una metáfora conceptual, verdad? O cómo hay que ejemplos, ¿verdad? Porque a partir de ejemplos es que podemos entender algo así muy Perdón, teórico, platicado. nosotros que ya revisamos el texto, medio lo entendemos porque vienen tablas y vienen muy bien esquematizado. Quienes nos están escuchando quizás no, y en efecto, doctora, si nos podría hacer el favor de ayudarnos con eso. Ahí vamos por ejemplo, cuando decimos de una persona, está enfermo de amor, estamos entendiendo el amor como una enfermedad, de tal manera que puede enfermar a un sujeto, ¿verdad? Entonces, más o menos, eso es una metáfora conceptual. Digamos, tenemos la expresión enfermo de amor, pero entonces, de esa expresión nosotros tenemos que abstraer la metáfora como, digamos, utilizando el verbo ser y poniendo como sujeto el concepto estructurado y como predicativo, como predicado nominal, ¿verdad? En este caso, el concepto estructurado. Entonces, diríamos, el amor es una enfermedad. Y así lo podemos abstraer nosotros y de ahí podemos derivar expresiones lingüísticas. ¿Puedes dar otro ejemplo? Sí, bueno, me quedé pensando que Lakoff y Johnson utilizan una muy típica, que creo que también nosotros en el corpus que recopilamos y presentamos acá, según recuerdo también aparece, bueno, tienen dos, porque parten una discusión es una guerra, pero según recuerdo también el amor es una guerra, y puede tener como diferencia, ¿no? Porque a veces también un poco este concepto del amor entendido como en términos de guerra, puede empezar a ver como variaciones. Pienso, por ejemplo, en la persecución, y me quedé pensando, por ejemplo, en términos de persecución, que recuerdo ahora mucho tu trabajo de Santa Teresa, que tenía que ver con... La construcción del concepto. Ajá, de pero que Dios. pero era la construcción del concepto del amor a Dios, ¿no? De amor. Entonces ahí como ese concepto se da como en términos de persecución, es decir, es como si Dios cazador persigue a Santa Teresa, ¿no? Y es un poco, digamos, bueno, eso como una primera idea, pero también, por ejemplo, el amor es una guerra. También se utilizan otro tipo de expresiones como conquistar a alguien. Por ejemplo, Cupido aparece muy representado como algo que es muy bélico, entre que es bélico y que tiene que ver también con cazar,
con persecución, es decir, ahí hay como una serie de conceptos, Con flechar. con flechar también, o sea, puede haber expresiones, pero también puede haber verbos, palabras que hagan alusión como a esa metáfora conceptual. Y cuando vimos esas expresiones, no nos extraña, no decimos, ¿por qué flechar? Si el amor es un sentimiento no nos causa extrañeza escuchar este tipo de expresiones, porque ya interiorizamos el concepto cultural. La metáfora conceptual ya está dentro de nosotros, de nuestra psique, y entonces a partir de ella es que podemos decodificar incluso innovaciones. A veces leemos las metáforas creativas, porque hay metáforas, no todas son culturales, aunque nosotros estudiamos generalmente las culturales, también hemos ya hecho un trabajo que próximamente se publicará con poética cognitiva sobre metáforas creativas, y cómo es que las podemos decodificar, cómo es que podemos entender cómo alguien genera una nueva metáfora. Y es que al final de cuentas muchas de las metáforas creativas tienen detrás una metáfora conceptual. Y eso es lo que nos permite decodificarlas. Bueno, yo quería además, siguiendo tu pregunta de las implicaciones, en mi tesis de maestría, por ejemplo, yo lo que analizo es la animalización del ser humano. Entonces, por ejemplo, puede haber una metáfora general como una persona es un animal que podemos ver en múltiples expresiones, tan sencillas como decir, nominar a alguien de manera despectiva, digamos, con un calificativo que refiere a lo animal. No voy a dar, bueno, podría decir alguien, ser un perro, ¿no? Puede tener múltiples connotaciones según el contexto, pero si tiene una carga, por ejemplo, negativa, allí tendría esta metáfora y los conceptos implicados, una carga negativa, en donde obviamente se consideraría, por ejemplo, a lo animal inferior a lo humano. Entonces ahí hablaríamos, por ejemplo, de que el ser humano es superior, ¿no? Pues, Pero, Perdón, profesor, siguiendo con porque me hace mucho sentido, sobre todo porque en el programa que tuvimos al doctor Beltrán, él nos hablaba de autores conceptistas, que nos hablaba precisamente de eso, cómo es que podemos entender el primero sueño de Sofía Inés de la Cruz, y él decía, bueno, yo estoy peleado mucho con categorizarla a ella o catalogarla a ella como barroca, más bien me interesaría más bien que hablemos de ella como conceptista. Y no sé si tenga relación esta formulación de conceptos y metáforas conceptuales con estos autores, por ejemplo, del conceptismo. No sé si tiene ahí alguna relación, porque él nos explicaba algo así. Podemos entender esta metáfora de este poema porque las metáforas conceptuales culturales se han ido arraigando y nosotros podemos entenderlas. No sé si va por ahí un poco esta sí, definitivamente. Y es que no son algo que se heredan, digamos, en términos de construcción del conocimiento, digamos, en términos, hablábamos hace rato de la pregunta era de las implicaciones. Epistemológicas, están netamente relacionadas las metáforas conceptuales con la construcción colectiva del conocimiento, lo que hacemos como sociedad, como una construcción colectiva, entendiendo la cultura pues como conocimiento compartido, pero también como una construcción colectiva, histórica, dinámica, y se va heredando este conocimiento, este tipo de metáforas, por ejemplo, se va heredando este esquema, esta forma de poder entender algo de la realidad a partir de algo ya conocido. Si nos ponemos a pensar, incluso yo creo que a lo mejor todos hemos imaginado cómo serían aquellos, o el momento en que los seres humanos empiezan a crear el lenguaje, a construir sus primeros conceptos, etcétera, y luego a veces pensamos, bueno, los conceptos de lo concreto pues lo vamos a entender a partir de experiencias de lo concreto, ¿no? Y hemos entendido de la lingüística cognitiva, pero ¿y los de lo abstracto? ¿Cómo se puede construir digamos, un castillo en el aire sin que se caiga? ¿No? Entonces, ahí es donde entraría precisamente que utilicemos conceptos de lo concreto que dominamos mucho, que están relacionados con nuestra experiencia, digamos,
física relacionada con los sentidos, para poder luego, a partir de ellos, metaforizando, generar construir un concepto abstracto. De esa forma. Por ejemplo, si hablamos de construcción adnominal, como para entender, por ejemplo, un sintagma adjetival, etcétera, que hay varias maneras como de llamarlo, pues en esa forma de llamarlo, entender como construcción una estructura, digamos, lingüística o gramatical, pues sería entender como que, digamos que un sintagma es un edificio o que una oración es un edificio cuando lo entendemos en estos términos de construcción, ¿verdad? O de estructura, que los traemos de lo concreto, pero que nos van sirviendo para empezar a cimentar lo abstracto, porque están hasta en la ciencia, estas metáforas. Bueno, antes de continuar, agradecemos a todas las personas que están dándole like ya a nuestro video, a nuestra transmisión. Compártanlo, por favor, a todas las personas que nos están siguiendo a través de esta transmisión en vivo en Facebook. Anótense para la rifa al final de un ejemplar de este libro que estamos presentando el día de hoy, con su nombre completo, por favor, y nos dicen, quiero participar en la rifa de el libro. De entrada, Fernando Villegas nos dice, buenas tardes, saludos a los conductores y a los invitados. Un saludo, muchas gracias. También pueden hacerle preguntas a tenor del tema a nuestros invitados. Yo quiero retomar un poco esto de las metáforas conceptuales y este valor epistémico, cognitivo que tienen. Y creo que ahí es donde radica también lo rico, porque son metáforas, porque no se interpretan ya en cierto nivel de manera literal, ¿no? Sino que ya cumplen precisamente una función simbólica, pero a partir de ese simbolismo el sujeto va asociando otros conceptos y no se queda con la inmediatez de la significación como muy literal. En ese sentido, me llamaba también la atención lo que decía el maestro Escareño sobre cómo lo que investiga en su tesis de maestría sobre esto de la animalización del ser humano, que usamos metáforas, pero ya en la expresión cara a cara tienen más sentido, o más bien pluralidad de sentidos cuando usamos ciertas expresiones que si estuvieran escritas, ¿no? Por ejemplo, usted usaba el caso de adjetivar a alguien como perro, pero depende ahí del contexto, ¿no? Porque de repente, es que eres muy perro para esto, o te dejaste ver muy perro porque... Entonces ahí hay también una carga cultural enorme porque van implícitos muchos mensajes paralelos, ¿no? En la entonación, el contexto, el volumen, etc. Y a propósito también de esto, bueno, más bien avanzando un poquito en el contenido del texto, unidades fraseológicas. ¿Qué es esto de las unidades fraseológicas y cómo es que estas metáforas conceptuales se expresan en esas unidades fraseológicas? Perdón, de entrada, ¿qué es la fraseología para los que no conocemos? Sí. Bueno, digamos que va a haber como diversas perspectivas para definir la fraseología, pero porque algunos van a decir que la fraseología es una disciplina ya independiente de la lingüística, o más bien de la lexicología. Otros van a decir que no, que se desprende todavía de la lexicología. Luego todavía, bueno, algunos discutirán, otros tal vez ya no, por avanzar ya más en este campo, que básicamente podríamos decir que la fraseología es, para mí, una disciplina independiente que tiene como objeto de estudio las unidades fraseológicas, ¿no? Y bueno, ya, o sea, partiendo de esta primera definición, a partir del objeto de estudio, pues ahora nos quedaría por responder qué son las unidades fraseológicas, ¿no? Es un concepto, digamos, que hace alusión a expresiones lingüísticas que son fijas, pero hay toda una tipología de unidades fraseológicas. Al menos la que nosotros seguimos es la de una autora que se llama Gloria Corpas Pastor, que tiene un manual justo que es de fraseología española, en donde va a ir a proponer, digamos, una tipología de las unidades fraseológicas. Y creo que, o sea, podemos encontrar sinónimos de unidades fraseológicas
ya mencionábamos algunas en el programa, bueno, expresiones fijas, expresiones hechas, expresiones repetidas, Cosseriu lo denominará discurso repetido. También ahí entrarían, por ejemplo, los refranes, los dichos, o sea, las unidades fraseológicas son una serie de expresiones lingüísticas cuya estructura es fija, pero obviamente según el tipo de unidad fraseológica vamos a encontrar un nivel mayor o menor de fijación. Entonces, acá nosotros en el libro justo lo que manejamos son 3 tipos de unidades fraseológicas: colocaciones, locuciones y enunciados fraseológicos, ¿no? A lo mejor ya definirlas muy concretamente, entraría en mucho detalle, pero, o sea, a grandes rasgos, pues lo que podríamos decir para entender a qué nos referimos con unidades fraseológicas es que son expresiones cuya estructura se cambia muy poco o no se puede cambiar, ¿no? Voy a pensar en ejemplos, por ejemplo, creo que acá tenemos el ejemplo de andar por los suelos, para referirse, por ejemplo, a lo que tiene que ver con el enamoramiento. Bueno, a lo mejor ahí podría haber un ligero cambio, por ejemplo, podemos decir andar por los suelos, pero también podríamos combinarlo con el verbo estar por los suelos, según el contexto, porque también uno puede hacer alusión al concepto del amor, pero otro puede hacer alusión como al estado anímico, por ejemplo, ¿no? Eso podría ser un ejemplo. Y bueno, podríamos decir andar por el suelo, y fijan, ahí ya no tiene el plural, y empezaría un poco a cambiar. Entonces, luego si cambio suelo y digo andar por el piso, como que ya deja de tener como ese rasgo fijo que tienen justo las expresiones, ¿no? Entonces, digamos que las unidades fraseológicas son eso, o sea, son expresiones cuya estructura está muy fijada y según el tipo de expresión va, digamos, a permitir a lo mejor a veces ciertos cambios, pero si le empiezan a hacer más cambios, entonces dejará de ser una estructura fija, es decir, una unidad fraseológica, y puede empezar allá a hacer lo que Cosseriu llamaba discurso libre, ¿no? Entonces, lo importante de combinar, digamos, algunos aspectos de la fraseología con la lingüística cognitiva es que la fraseología nos permite detectar, uno, estructuras lingüísticas que están fijas en la estructura. Entonces, si están fijas en la estructura, están fijas en el contenido, es decir, en su significado. Y a partir de ahí, entonces, es cuando nosotros, analizándolo desde la lingüística cognitiva con las metáforas conceptuales, es que podemos sustentar de una mejor manera la presencia de metáforas conceptuales en esas unidades fraseológicas. Ahora bien, esta fijación de esos elementos, tanto de la estructura como del contenido, como de forma y fondo que van entonces juntos, ya no cambian, pero no cambian según el contexto cultural lingüístico, de tal manera que una frase ya no pueda tener el mismo valor si se traduce a otra lengua, o es la estructura, como esta que nos mencionaba al principio la doctora Carmina, de un verbo vinculante, un concepto estructurado, un estructurador, puede fungir como una forma a la cual se le puede dotar de contenido según distintas lenguas. ¿Cómo sería ahí en ese caso? O no es así. No, sí, de hecho, bueno, o sea, un tema importante, por ejemplo, yo diría ya no solo de la fraseología, o sea, ya combina, puede ser obviamente semántica, fraseología, traductología, tiene que ver justo con lo difícil que podría ser a veces, o sea, porque nosotros tenemos en las lenguas un repertorio léxico, y ese repertorio se amplía cuando empezamos a combinar las palabras, y se amplía obviamente mucho más cuando esas palabras se fijan, porque ahí tenemos nuevos significados. Obviamente para nosotros, desde un punto de vista cultural mexicano, pues tenemos, o sea, que un conjunto de palabras tienen un significado. Lo difícil es que cuando uno piensa en otra lengua y en otra cultura, si uno traduce de manera literal, a veces puede haber cercanías conceptuales, pero otras veces no tanto. Ahora mismo no se me viene un ejemplo, pero sí hay algunas que se parecen mucho. Pero son... ¿es un animal? ¿O un ser humano es un animal? Sí,
podría ser una metáfora conceptual que compartimos con Sí. con otras lenguas, culturas de Occidente, ¿no? Por lo tanto. Entonces, a veces de una tradición cultural más amplia, ahorita podemos hablar como de la occidental, es que podemos compartir un abanico o cómo se le puede llamar, un repertorio de metáforas que compartimos con otras lenguas y que nos permiten también entender, pues, los productos culturales, ¿no? Que se generan al interior de esas culturas. Es una película francesa y alguien le dice perro a otro, pues, o sea, inmediatamente lo decodificamos, ¿no? Pero también va a haber otras metáforas muy surgidas al interior de cada cultura que va a ser muy difícil. Me acuerdo ahorita es un filósofo que estaba, se me fue el nombre. Él hablaba de la metáfora en el inglés, de la punta del chiste, que decíamos en español, no. Ver la punta del chiste no, para nosotros no representa como el meollo del chiste, ¿no? Entonces sí puede haber una diferencia. Y entonces, precisamente, traducir, o sea, si está siendo creativo un autor, vamos a poner a alguien que escribe un poema, pero detrás de sus metáforas hay metáforas culturales que, que alguien considera el traductor que no se pueden entender tan sencillamente, es decir, va a decir, la cambio, no lo cambio, lo dejo literal, o lo pongo en términos de cómo sería la metáfora en esta otra lengua, entran en unos dilemas, yo creo que... Supongo que decir me traes de un ala o estoy como agua para chocolate, no tan fácil se traduce a otras lenguas. Sí, exacto, exactamente. Antes de darle la palabra a Alejandro para continuar con la charla entrevista, a todas las personas que nos están escuchando y viendo a través de nuestra transmisión en vivo a través de Facebook, se pueden anotar para la rifa de un ejemplar de este libro, Metáforas Conceptuales en Unidades Fraseológicas. Por favor, anoten su nombre y díganos, me interesa participar en la rifa del libro. Y si están viendo este video en otras páginas donde se está replicando, pásense por favor a la página de Estudio Humanitatis Radio para poder verlos en el chat, porque pues a veces se escriben desde otras páginas, pero no nos llegan las notificaciones aquí en vivo directamente, sino hasta ya mucho después. Entonces, por favor, pásense a esta página para que puedan ganarse este ejemplar de este libro con un tema bien interesante. Alejandro. Bueno, un tema que a mí me está dejando mucho para llevarme y estudiar en casa, profesor. A mí me interesaría preguntar cómo visualizar, cómo se representan estas unidades fraseológicas, digamos, ya dentro de la cultura, ¿no? Nos explicabas un poco los textos, la poesía, estoy pensando en la música quizás también, ahora con estas cuestiones de las películas que se hacen en otros países, el doblaje, ¿no? Hacer un guión adaptado a una lengua, a un idioma específico, o a veces a una región, ¿no? Ahora el doblaje latinoamericano está hecho muy esencialmente en México y se entiende muy bien, ¿no? Aunque hay unidades fraseológicas que de repente como que se entienden o no se entienden. No sé si nos puedes explicar un poco cómo se visualizan, cómo poderlos entender ya en nuestro día a día, digamos. Sí, bueno, yo diría en esencia, bueno, sí, algo importante de lo que tú comentas, pues tiene mucho que ver con que las unidades fraseológicas pues son un fenómeno de la oralidad. Entonces, obviamente, como fenómeno de la oralidad, pues lo vamos a encontrar justo más en situaciones muy, muy cotidianas, ¿no? Obviamente, por ejemplo, en textos más académicos podemos llegar a encontrar como lo que llamamos locuciones a veces, ¿no? Que ya están muy fijadas en los textos, ¿no? Sin embargo, aunque este tipo de conectores que a veces ya les dan otros nombres y demás, incluso las locuciones latinas, formarían incluso parte de este repertorio, ¿no? Pero bueno, o sea, dejando como lo escrito, yo diría que la primera ubicación que se tiene pues es justamente en la oralidad, e incluso, aunque acá ya no abordamos tanto o sea,
porque como mencionaba hay varios tipos, pero incluso hasta cuando nos saludamos, seguimos patrones lingüísticos que tienen que ver con estructuras lingüísticas fijas, buenos días, ¿cómo estás? Hola, hasta luego, que Dios te bendiga, con cuidado. O sea, todo este tipo de expresiones las repetimos día a día cuando conversamos con los demás, ¿no? O sea, eso creo que podría ser como un primer momento de ubicación de estas unidades fraseológicas en el oral, pero incluso también pueden verse hasta en las redes sociales, ¿no? Donde también se ven fenómenos como de creación de este tipo de expresiones, que algunas pueden ser nuevas, otras no necesariamente expresiones, algunas pueden ser términos así, solitos, Abreviaciones. o abreviaciones también, que ya será otro tipo que tiene que ver con otro tipo ya de fenómenos, pero sí, o sea, como a grandes rasgos, son bueno, también otro que donde a veces se ven muchos en la publicidad, en los encabezados a veces de los periódicos, también a veces he visto que utilizan mucho las unidades fraseológicas, porque digamos que tal vez pues es algo, como ya comentaba la doctora Carmina, fácil de identificar en términos lingüísticos y que a diferencia de una expresión libre, este tipo de expresiones nos van a llamar como más por su carga justo semántica, conceptual, cultural, ¿no? El contenido ya elaborado pues, está de antemano, ya conocido. Sí, además vemos aquí que hablando ya en términos de estructura, también podemos hablar de microestructuras, ¿no? De frases fijas, micro, por ejemplo, en las redes sociales, se utiliza solo en las redes sociales, o se utiliza solamente en comunidades que son creyentes, ¿no? Como que Dios te bendiga, Sí, primero exacto. Dios, etcétera. Son ese tipo de unidades y estaríamos hablando de microestructuras y superestructuras, ¿no? Pero de repente ya los que luego dicen, yo soy ateo, se les va un si Dios quiere. O sea, se les va. ¿Por qué? Sí. Porque están muy interiorizados Sí, en la exacto. cultura. Es una cosa interesante cómo de repente el inconsciente como que traiciona y saca esos esquemas que hemos venido asimilando desde el interior, ¿no? Sí. Porque sí he tenido colegas que de repente, "No, es que yo soy ateo y abajo la religión y cosas así, y de repente, ay, pues ojalá Dios quiera que sí me pase esto. Pues, estas frases. Es que el discurso aprendido no se olvida. Ujú. Y las ideologías interiorizadas también no es tan sencillo que diga, me voy a quitar esta ideología. No, podemos construir una que se oponga. Pero así como que erradicarla de nuestra mente, precisamente como tenemos esas ideas allí, esas expresiones ya guardadas, en cualquier momento. Que además luego es fácil analizar este tipo de unidades fraseológicas en lo escrito, pero cuando los discursos se van haciendo más mayor oralidad, menos escrituralidad, como que se pierde un poco la línea y es más complicado identificarlas, ¿no? Y decir, bueno, esto sí lo puedo decir dentro de... Bueno, es interesante. Profesor. En el libro, a propósito, y creo que eso aparece en el último de los capítulos, analizan ya conceptos como amor, vida, muerte, como metáforas conceptuales y también pues todo lo que culturalmente implican. Ya creo que han salido algunas como estas de referentes al amor, como el enamoramiento, como una enfermedad, etcétera, pero conceptos como vida y muerte, cómo los trabajan, cómo es que analizan ahí metáforas conceptuales o cómo estos son metáforas conceptuales, vida, muerte, amor. Bueno, para empezar, para los que quieran consultar el libro, aunque no se lo saquen en la rifa, igualmente está en el kiosco de la editorial de la UDG, accesible en digital, ¿verdad? Se busca así con el título y... Sí, y ahí se puede descargar. Entonces, nosotros pensábamos en conceptos que pudieran ser bastante complejos, es decir, que fueran estructurados por muchos conceptos, por otros muchos conceptos, y entonces pensamos, por ejemplo, el amor, la vida y la muerte eran buenos ejemplos para analizar, y entonces hicimos pues varios, digamos, corpus de de unidades fraseológicas con respecto a cada uno de ellos,
y luego procedimos a analizarlos, a clasificarlos, etcétera, ¿no? Para detectar los conceptos, la estructura conceptual del amor, de la muerte, de vida. Y descubrimos, por ejemplo, si decimos, se lo llevó la huesuda, ¿verdad? Entonces ahí estamos entendiendo la muerte, primero en términos de como un ser humano, ¿verdad? Que tiene la capacidad, uno, de llevarse a otro, de transportarlo. También viene también esta figura como del esqueleto, ¿verdad? Pero también podemos tener otras formas como incluso que pueden ser hasta visuales, como cuando aparece la dama de negro, que también representa la muerte y también es una mujer en ese caso, ¿no? O en cepetatio, donde pues el petate es algo que se tiende en el suelo, que está abajo, y entonces podemos tener este concepto de la muerte es abajo. Porque también se pueden, digamos, los conceptos no solamente se pueden estructurar por otros conceptos, digamos, semejantes, sino también por orientacionales, como arriba, abajo, adelante, atrás. Entonces, si decimos que lo trae cacheteando banquetas, para alguien que está enamorado, entonces entendemos el amor es abajo. Pero si decimos lo trae volando, el amor es arriba. Entonces, incluso pueden decir, oye, puede ser que sea abajo y que sea arriba. Sí, puede ser. Por eso son culturalmente muy complejos, porque incluso pueden implicar este tipo de oposiciones. Puede ser arriba y puede ser abajo. No necesariamente siempre es lo mismo, ¿verdad? Sí, de hecho también con esto de la orientación, me quedé pensando pues en la vida y la muerte, ¿no? Porque podemos decir, ya está en el cielo, que podría, o sea, que implica obviamente la muerte, pero también es arriba, y con del petate que es abajo, o sea, en orientación, ahí también estaría, digamos, con una doble orientación, ¿no? Y tendremos algunas otras, colgo los tenis, tiro la toalla, que también sería arriba y abajo. O sea, son categorías que desde un punto de vista, pues a lo mejor más aparentemente científico, pues no tendría como mucha cabida, pero desde un punto de vista cultural tiene bastante sentido, ¿no? Y que obviamente se expresa pues con estas expresiones que tenemos acá de ejemplo. Por ejemplo, si decimos está lleno de vida, que lo utilizamos muy frecuentemente, sí. Para empezar allí, al ser humano o a la persona lo estamos entendiendo como un recipiente y a la vida como algo que concreto, que puede llenar ese recipiente. Puede ser un líquido, por ejemplo, ¿verdad? Que es el que generalmente vaciamos para llenar algo. Muy bien, pues ya estamos casi al cierre de esta emisión. Antes de pues dar ya el carpetazo, quisiéramos que nos hicieran el favor de elegir un número del 1 al 5 para ver quién de las personas que se anotaron. Bueno, agradecemos a todos los que dieron like a este video, a quienes lo compartieron, porque ya está compartido varias veces, y pues a las personas que se anotaron para la rifa del libro. Ya no anotamos a nadie más para no luego generar ahí desilusiones, porque uno entró ya la última y se quedó sin poder participar con el termo, pero pues bueno, suele ser así, ¿no? Que siempre hay quien gana y quien pierde. Un número del 1 al 5, ¿quién lo escoge? El 2. Bien, pues felicidades a Karime Olida en Regla, que se acaba de ganar su libro. Gracias a Sergio Martínez, Alejandra Vilés, Rosa Gómez, Fernando Villegas por participar, pero es Karime Oliden quien se gana el libro. Otra vez, híjole, Adán García. Mil disculpas, acaba de entrar su nombre, pero pues ya habíamos cerrado para la rifa. Es la segunda vez que Adán García que entra ya rayando, pero no alcanzó.
Para la otra que Para- pregunte más temprano. Sí, anótense desde el inicio, casi, empezando el programa dando enter para enviar el nombre. Aunque no digamos que vamos a rifar nada, ustedes digan, yo participo. Sí, Si acaso. En el de mística sí que se nos trata en el final. Sí, también, pues ni modo. Pero Karime Oliden, mire, ya le tocó el día de hoy. De todos modos, el libro, como ya nos acaba de decir la doctora Carmina, está consultable en línea desde la página del kiosco de la UDG para que puedan descargarlo de ahí, disfrutar de este libro. Karime Oliden dice, qué emoción. Pues, se ganó su felicidad. Adán García, bueno, nos manda saludos. Pues bueno, para la próxima, Adán García, anótese desde el inicio del programa. Y pues bueno, aparte de este texto que seguramente va a aportar mucho al conocimiento de las unidades fraseológicas, de las metáforas conceptuales, otro texto, otro libro que quien se interese por esto, por las teorías en las que se apoyan, que nos quisieran recomendar para leer. Bueno, básicamente, o sea, sobre esto, Sí, pues, sí. las metáforas de la vida cotidiana Ajá. de la Covey Johnson es Ajá. básico, Sí. porque es en la teoría en la que nosotros nos fundamentamos para construir esta otra. Bien. Y sin duda un tema que de repente en el común de la vida cotidiana, en la práctica común, pues no reparamos mientes en esto de las frases, de las metáforas, pero prácticamente son las que estructuran mucho de nuestra vida diaria. Sí. Eh, Incluso ya sin notarlo. A veces estamos redactando algo científico y decimos, como podemos observar, Sí. y es decir, ahí ya un argumento se convierte en algo concreto, perceptible por los sentidos, como si fuera cosa de verlo, Ajá. no de entenderlo. Sí. Sí, ¿verdad? o por ejemplo, esos conectores lógicos que ya nos decía el maestro Escareño, también de repente los hacemos a nuestras formas, ¿no? Utilizamos ese tipo de estructuras lógicas que son asimilables universalmente, pero que sí tienen algún sello muy particular de ciertos académicos. Entonces, también ahí están ese tipo de unidades. Profesor, Pues bueno, agradecemos a todos el favor de su atención, a todas las personas que participaron en la rifa del libro, que nos dejaron comentarios y saludos a través del chat en vivo. Muchísimas gracias también a quienes lo compartieron, a quienes compartieron el video. Muchísimas gracias. El próximo viernes tendremos la visita de Froilán Hernández Alfaro. Él es estudiante de la maestría en estudios filosóficos, que además tiene una columna en la que publica en Zacatecas. Él creo viene de Zacatecas y publica constantemente y nos va a hablar precisamente de la actividad de divulgación de la filosofía a través de distintas plataformas. No se pierdan el próximo viernes el programa y pues agradecemos muchísimo a la doctora Carmina, al doctorante en Humanidades Giovanni Escareño por su visita. De Estudio Humanitatis Radio sigue siendo su casa para cuando quieran venir y platicar con nosotros de alguno de sus temas de investigación, algo de su producción intelectual. Nos estaban diciendo que próximamente van a sacar otra publicación. ¿Sobre qué va a ser esa publicación? Así como si se puede. si se puede saber. O lo de... ¿Cómo Rosario, con las metáforas conceptuales que genera Rosario Castellanos en su página? Ahí están más que invitadísimos para platicarnos sobre eso en el futuro cuando tengan la publicación y si todavía no sale, pues de todos modos bienvenidos para hablarnos de Rosario Castellanos y la ética. Bien, pues esto fue Estudio Humanitatis Radio, muchas gracias a todos. Esto fue un programa de divulgación de las humanidades y las artes. Hasta la próxima.